una frase que dice de la siguiente forma: lo malo desplaza lo bueno cuando le asignas el mismo valor. Te lo repito, lo malo desplaza lo bueno cuando le asignas el mismo valor. Es un principio de un financiero del siglo XVI que se llama la ley de Gresham, y este financiero decía esto cuando había dos monedas pero de diferente metal, pero no tenían para él el mismo valor. Y es que cuando le asignamos lo malo el mismo valor de algo bueno, es muy sencillo que lo malo termine desplazando a lo bueno. Y de hecho hay un versículo en Mateo capítulo 6, verso 24, que va a aparecer aquí en pantalla y que dice de la siguiente forma, yo creo que tú lo conoces: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y ¿a quién? Y a las riquezas. Las versiones más antiguas, hablando acerca de este versículo, mencionan que es el dios Mamón. El dios Mamón es el dios de las riquezas y curiosamente es el único al que Jesús menciona por nombre. Si tú ves en todos los demás evangelios, no mencionan a ningún otro Dios por nombre más que en este versículo, cuando hablamos acerca de las riquezas, porque lo que hace Jesús contrapone directamente al Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas, con Dios mismo. Nadie puede servir a dos señores. Ahora, tenemos que comprender algo. Hoy por hoy, y bueno, desde hace mucho tiempo, la acumulación de capital es lo que hoy por hoy mueve el mundo. Hoy nos interesa la acumulación de capital, porque la semana pasada veíamos que cuando tú vas a una ciudad, tú puedes ver los grandes edificios, ¿no? Puedes ver las grandes estructuras, puedes ver cómo están, qué es lo importante para esa cultura. Pero cuando vas a grandes ciudades, tú puedes ver algunos grandes edificios. Por ejemplo, si has ido a la Ciudad de México, vas en la avenida de Reforma, tú puedes encontrar grandes edificios alrededor del Ángel de Independencia. Y si eres observador, vas a encontrar que esos grandes edificios tienen que ver con bancos, HSBC, ya estoy haciendo aquí promoción, Bancomer y demás. Son los grandes consorcios que de alguna forma hacen y que se muestra que eso es importante para cada uno de nosotros. Amigos, el tema con el dinero es que no solamente es un tema de obsesión para ricos, sino también para pobres. Porque al final del día el dinero nos obsesiona tanto a ricos como a pobres. Al final del día es algo en común, porque creemos que en el dinero vamos a obtener seguridad, vamos a obtener poder, vamos a obtener bienestar, y seguramente lo vamos a tener, pero muchas veces lo que pasa con el dinero es que cuando la balanza se desequilibra, cuando se trata de dinero, encontramos ansiedad, necesidad y muchas veces más estrés. En lugar de encontrar realmente paz, bienestar y tranquilidad, realmente lo que hay en tu corazón hay ansiedad, porque las cosas pues se van gastando, ¿no? La semana pasada veíamos que una de las características de los ídolos es que un ídolo se convierte de un medio a un fin. Y entonces comenzamos a creer que el ídolo es el fin al que tenemos que estar buscando. Cuando conviertes el dinero en un fin y no un medio para adorar, lo convertimos en un terrible ídolo, que la verdad es que el dinero, cuando lo tenemos en el trono de nuestro corazón, es un ídolo que paga mal y cada vez te exige más. Esa es la realidad. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta y va a aparecer aquí en pantalla. La pregunta es, amigos, si yo te dijera, ¿te gusta lo que estás ganando actualmente? ¿Te gustan las ganancias que tienes? ¿Te gusta lo que hoy tú estás recibiendo? Y yo te preguntara, ¿cuánto es suficiente? ¿Qué me dirías? Sin miedo. ¿Qué dirías? ¿Te gusta lo que hoy tienes? Tú dirías, no, yo estoy bien, así perfecto. ¿O te suena la palabra un poco más? Un poco más. Mira, ahí es una pregunta que le hicieron a Rockefeller en el siglo pasado, y que le preguntaban y le decían, este hombre que en su momento fue considerado el hombre más rico del planeta por todo el tema de las petroleras y todo este rollo, pero él en una entrevista le decían, bueno, ¿cuánto dinero más? Y él dijo, un poco más. Y la verdad, amigos, es que el un poco más nos sirve para describir la cultura en la cual vivimos tú y yo, porque realmente siempre queremos un poco más, ¿no? Siempre en nuestra vida anhelamos un poco más. Ahora nos encontramos con la siguiente realidad que va a aparecer aquí en pantalla, y es esta: la búsqueda sin restricciones del dinero. No es solamente deseada, sino hoy por hoy también es algo glorificado.
Cuando encontramos a personas que se están esforzando, trabajando, se desvelan, hacen, buscan horas extras y demás, más actividades y otra chamba y demás, y entonces algunos hasta les aplauden por todo lo que están haciendo en búsqueda del tema de la riqueza. Pero la realidad es que un poco más es algo que tenemos sembrado en el corazón y muchas veces la cultura es lo que nos ha vendido. Para algunos el dinero pareciera que es su religión, porque para algunos pareciera ser que el dinero es lo que nos puede salvar, es lo que los puede rescatar. Pero el dinero en sí no es malo. El problema es la perspectiva que nosotros tenemos de él, porque el dinero nos provee comida. El dinero nos provee un bienestar, nos provee un techo, nos provee un plato de sopa en la mesa, nos provee para la colegiatura de nuestros hijos. El dinero en sí no es malo, el dinero en sí no es malo, pero cuando la balanza se inclina hacia los excesos, muchas horas de trabajo, búsqueda incesante de las cosas, la tentación de colocar mi valor como persona en el valor que tengo en la cuenta, es ahí donde encontramos problemas en nuestras vidas. Es cuando viene el declive. ¿Cuánto es suficiente? Entonces tenemos que preguntar. Creo que realmente todos pudiéramos contestar como la salmista Natalia Lafourcade: nunca es suficiente para mí, ¿no? Y te voy a quitarla porque ya estás cantando, ¿va? La canción aquí en tu mente, ¿no? Pero mira, ayúdame a leer lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 11, verso 28, por favor. Ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Amigos, cuando la familia está inclinada, cuando la balanza está inclinada hacia el exceso, el alma se empobrece. Cuando la balanza está inclinada hacia el exceso, nos encerramos en nosotros mismos, somos más egoístas, somos menos generosos, y entonces en nuestra vida los temores aumentan. Porque entonces, ¿qué va a pasar cuando tú ves que la cuenta de banco se va bajando? Te crea ansiedad y entonces crees que ya no va a haber más, ¿no? Mateo capítulo 6, verso 21, dice de la siguiente forma: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y algo que el apóstol Pablo le estaba recordando a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice de la siguiente forma: pues el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, porque ¿sabes algo? Hay un intenso deseo, no es algo que deseo, sino es algo que busco con ansiedad, es algo que busco con vehemencia, es algo que busco tener más hacia mí. Se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Amigos, el dinero en sí mismo no es malo. El problema es cuando convertimos el dinero en un fin. Cuando el dinero se convierte en un fin, las cosas se desvirtúan totalmente en nuestras vidas. Lamentablemente, tú y yo conocemos muchos ejemplos de personas que han abandonado sus familias por dinero. No, es que se fue al gabacho, no, por el dinero, no, para ganar, no mandar pesos, mandar dólares, ¿no? Y entonces ya no pasa tiempo con su familia, ¿no? Por dinero. Otros han saltado sus principios y convicciones y han dicho: no, yo nunca voy a hacer eso, yo nunca voy a permitir un soborno, yo nunca voy a permitir. Y entonces por el dinero han pisoteado sus convicciones, algo que dijeron: yo nunca lo voy a hacer, y entonces han pisoteado sus convicciones por el afán del dinero. Algunos han perdido su salud, o incluso cuando hablamos de iglesia, tristemente hay personas que han vendido su llamado por el tema del dinero, como Esaú y el plato de lentejas. Decidió venderse por algo más simple que un tema de dinero, y se han alejado, mejor dicho, de la forma en la que Dios tenía planeado para ellos. Amigos, la forma en cómo nos relacionamos con nuestro dinero y nuestras posesiones refleja el estado de nuestro corazón. Piensa, analiza, la forma en cómo te relacionas con tu dinero y con tus posesiones, eso refleja mucho de tu corazón. Porque entonces tú puedes llegar a conocer: no, ni te subas, no, ni me lo pises, no, ni lo prendas, ni lo veas, no, porque me lo desgastas. Amigos, ponme la siguiente, por favor. Ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Nos gusta acumular.
Seamos honestos, nos gusta acumular. Otro pantalón, y otro pantalón, y otro pantalón, y otros zapatos, y otra casa, y otro coche, y otro vestido, y nos gusta acumular. Pero es que, amigos, la acumulación no nace del amor al prójimo. La acumulación nace realmente en una situación de querer estar preparado para el futuro, o por si algún día lo necesito, o por si algún día lo puedo llegar a, alguien más lo puede llegar a necesitar. Amigos, el tener una cuenta abultada nos ofrece una falsa estabilidad. No te estoy diciendo que no ahorres, por favor no me malinterpretes, creo que el ahorro es correcto. Yo creo, y este es mi punto de vista, no es algo que narra la palabra de Dios, pero creo que del 100% de nuestros ingresos tendemos que aprender a vivir con el 70%. Ahorrar tu 20%, y con el 10% donarlo o darlo a Dios, o si tú dices alguna situación benéfica, poder donar ese 10%. Esa es mi perspectiva. No digo que sea la más correcta, no lo sé, pero creo que eso nos puede ayudar a aprender a vivir por debajo de lo que realmente estamos consumiendo. Pero muchas veces no vivimos de esta forma. El tener una cuenta abultada nos ofrece una falsa estabilidad. Cuando hay dinero en la cuenta, nos sentimos seguros, nos sentimos importantes. Sin miedo vamos a la plaza comercial y nuestros chiquillos pueden pedir lo que ustedes quieran porque tenemos una cuenta abultada, sin miedo al futuro, ¿no? O dirían los de Barras de Pradera, sin miedo al éxito, ¿no? Pero amigos, actualmente el concepto del dinero se ha desvirtuado mucho. Ese es el asunto, se ha desvirtuado demasiado, culturalmente se ha convertido en un fin más que en un medio. Se ha convertido en un fin más que en un medio y representa el poder, la capacidad de conseguir cualquier cosa que uno quiera, perder el miedo al futuro, el tener seguridad hacia adelante. Mucha gente termina colocando su identidad en el abultado que tenga su cuenta en el banco. Y esto nos lleva a una paradoja bien curiosa. No sé si alguna vez han visto el dólar americano. ¿Alguna vez han visto el dólar? El dólar americano. Y cuando tú lo volteas, ¿qué dice en la parte de atrás? En la parte de medio, ¿te has fijado? En Dios confiamos. En God we trust. Y es una paradoja porque este material es lo que nos ancla y nos pone hincados, ¿no? Y yo no sé si alguna vez te has hincado delante de Dios implorándole por dinero, como veíamos en el meme, ¿no?, de Homero. Tristemente para la sociedad, el dinero te dice quién eres, te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Tristemente para la sociedad, el dinero dice, tú puedes comprar en Coppel o puedes comprar en Palacio de Hierro, ¿no? ¿Tú de cuáles eres, no? Porque dependiendo de cuántos tengas es donde puedes comprar, pero lamentablemente hoy por hoy la cultura nos ha dicho eso. Santiago capítulo 4, verso 2 y verso 3, dice de la siguiente forma, ayúdame a leerlo por favor. Y luego el verso 3 dice de la siguiente forma, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer. El dinero, familia, promete libertad, pero termina obsesionando, nos promete felicidad, pero termina dándote ansiedad, para al final poseernos y convertirnos en esclavos del mismo. Todo esto sucede bajo la premisa, un poco más. Y entonces todos corremos bajo este filtro en nuestras vidas, un poco más. ¿Cuánto es suficiente? Es un poco más. Cuando piensas en algún pecado que hay en tu vida, ¿en qué piensas? No lo digas, Pero a lo mejor tú puedes llegar a decir el egoísmo, el orgullo, la falta de empatía, me falta amor por mi prójimo, me falta amor por mis vecinos que no nos dejaron dormir, por cierto, ¿no? A lo mejor me falta todo eso, pero ¿qué te parece el siguiente pecado? ¿Qué te parece la codicia? ¿Piensas que somos codiciosos? ¿Piensas que eres codicioso? Amigos, la semana pasada veíamos que una de las cosas de los ídolos es que nos deshumanizan, hacen que perdamos empatía por otras personas, que haya más temor en nuestras vidas y que amemos menos y que seamos menos generosos. Y es que este problema del pecado con la codicia es que en muchas ocasiones no lo hablamos tal cual. Muchas veces decimos, no, yo no soy codicioso, es que me gusta ahorrar. No confundas la codicia con ser prevenido, con ser precavido. Yo estoy tratando de ahorrar en mi vida. Si lo pensamos, amigos, el dinero es un buen siervo, pero es un terrible amo.
Es un buen siervo, pero es un terrible amo. El dinero no es malo, repito, siempre y cuando lo tengamos en el lugar correcto. Y a lo mejor alguien va a decir, sí, en mi bolsillo. No. Si lo tengamos en el lugar correcto, en nuestro corazón. Que tengamos claro que es un medio, el dinero es un medio para amar, para adorar y para servir. Para eso sirve el dinero. Y hasta entonces encontraremos que el dinero es una bendición. Cuando lo usamos y está colocado en el lugar correcto en nuestras vidas. Pero si lo llevamos a ocupar el trono de nuestro corazón, nos llevará a un punto en el que es uno de los pecados más difíciles de confesar y de encontrar. Porque nosotros podemos encontrar codicia y ver la codicia en la vida de otros, pero es bien complicado analizar, discernir y ver que realmente tú y yo somos codiciosos. Realmente somos codiciosos. La codicia, la verdad es que es de las pocas cosas que nos atrevemos a confesar. Incluso en la misma iglesia, te digo, son cosas que no hablamos. ¿Por qué lo aceptamos? Porque como no se nota, no pasa nada, ¿no? Y entonces no lo hablamos, pero yo te quiero animar el día de hoy a que tú revises tu corazón y veas si realmente hay codicia en tu corazón. En una de las cartas a los Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, una de las cosas que el apóstol Pablo escribe es que tú y yo tengamos el mismo carácter, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas ese texto que así comienza el verso 5? Bueno, en una de las versiones más recientes dice, haya pues en nosotros este mismo carácter. Que nosotros podamos identificarnos con el carácter de Dios nos anima a que tengamos el mismo carácter. Aquel que teniendo todo, decidió dar todo, ¿por qué? Por amor. Y el apóstol Pablo dice, decidamos tener ese mismo carácter. Amigos, lo que hoy tú tienes, el vestido que traes puesto, no te pertenece. Dios te lo ha dado. El trabajo y el éxito que tal vez tú has logrado, no es porque seas tan bueno, es porque Dios tiene de su gracia y su misericordia y cada día permite que tu corazón lata y respires para que tú hagas la vida. Pero es todo gracias a Dios, no a nosotros. Nuestro valor no está en la cuenta de banco. Nuestro valor es lo que hizo Dios, que decidió morir por cada uno de nosotros y nos tomó por valiosos y por importantes para dar su vida y entregar todo por amor de cada uno de nosotros. Cuando nosotros comprendamos eso, las cosas pueden pintar diferente. Hechos capítulo 20, verso 35. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Amigos, el bienaventurado, la persona que es muy feliz, no es el que acumula, sino es el que da. La persona que es muy feliz no es el que acumula y dice, ya voy creciendo a mi cuenta. No, es el que da. Aquel que es feliz es aquel que vive en una generosidad vital, viva y no castigada y amargada. Porque hay personas que deciden dar, pero con el corazón duro y con la amargura en su corazón. Pero la generosidad viva y vital es la que nos está asemejando a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que dio con generosidad todo lo que tenía, que dio su vida. Como iglesia, amigos, perseguimos el ser seguidores de Cristo. Y constantemente a lo mejor tú nos vas a escuchar decir esto, que buscamos ser seguidores de Cristo, porque creyentes creen, pero el seguidor no solo cree, sino que también hace y se esfuerza. Y uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, en el último, en la gran comisión, que muchas veces es la gran omisión, dice que vayamos y hagamos discípulos. Y la palabra discípulo significa seguidor, aquel que se esfuerza, que trabaja, que hace, que lucha contra sí mismo, como el apóstol Pablo que dice, por esto golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿no? Y entonces se esfuerza por buscar y esforzarse en una conciencia de entender para quién vivimos y de quién dependemos.
Amigos, seguir a Jesús es también dejar de perseguir el dinero. Si tú hoy por hoy, tú dices, no, yo me estoy echando ganas, y sí, luego oro, luego leo. Si tú estás persiguiendo el dinero, seguramente lo estás persiguiendo el dinero, pero no estás persiguiendo a Jesús. O persigues a Dios o persigues al dinero. Por eso Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, o amarás a Dios o amarás las riquezas. ¿A quién estás persiguiendo? Marcos capítulo 10, verso 21. Encontramos una historia y ahí es donde prácticamente vamos a terminar el día de hoy. Porque quiero que veamos algo. Marcos 10, 21 nos narra la historia de un hombre, de un doctor de la ley, de un maestro. Y que este hombre fue con nuestro Señor Jesucristo a preguntarle qué más necesitaba para hacer la vida eterna. Y dice el verso 21, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. El contexto es, este hombre había ido con Jesús y le dice, maestro, ¿qué necesito para ganar la vida eterna? Y entonces Jesucristo le narra todos los versículos, ¿no? Le narra los mandamientos de lo que tenía que hacer. De hecho, el verso 17 dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante del maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Jesús le dijo, respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces este hombre le dijo, maestro, dijo el hombre, todo eso he cumplido desde que era joven. Pero escucha lo siguiente, Jesús ve esto que los evangelios nos narran de cómo Jesús veía a este hombre. Jesús lo miró ¿con qué? Con amor. Y añadió, una sola cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Lo que estaba haciendo Jesús en el corazón de este hombre es que lo estaba viendo con gran amor porque veía la vida tan vacía que tenía ese hombre. ¿Has conocido personas que tienen muchísimo dinero pero están vacíos por dentro? En la biografía de Rockefeller, él dice que al final de sus días se dio cuenta que todo lo que tenía no se lo podía llevar. Y entonces creó la fundación también para poder maquillar un poquito todas las cosas malas que había hecho, ¿no? Pero entonces lo que él hizo es que se dio cuenta que no podía llevarse nada de eso. Ayer en una entrevista que estaba viendo de Fermín Cuarto, que es un pastor de Semilla de Mostaza y que en su momento también era rapero y a lo mejor lo ubicarás más por Control Machete, que era donde él estaba. Él dijo en esa entrevista, lo que yo encontré en la cima fue lo peor de mí. Lo que yo encontré en la cima, encontré lo peor de mí. Curiosamente, este hombre, el cual nuestro Señor Jesucristo este hombre que fue con Jesús para poderle entender qué es lo que necesitaba para dar la vida eterna, este hombre había subido a lo alto de la escalera del éxito únicamente para comprobar que había recargado su escalera en el edificio incorrecto, en las riquezas. Por eso Jesús dice que lo vio con amor, porque veía el vacío en la vida del corazón de este hombre. Y aunque en este texto Jesús le dice, le estaba prometiendo riquezas eternas, este hombre intencionalmente decidió amar las riquezas terrenales que las riquezas eternas que Dios le estaba prometiendo. Jesús le dijo, hay una sola cosa que no has hecho, ¿no? Jesús lo pudo haber llevado a la ley, lo pudo haber llevado por todo lo que él no había hecho bien, pero no lo hizo. Jesús estaba yendo más profundo. Jesús le estaba diciendo, hay algo que no has hecho, algo aún. No me has sentado en el trono de tu corazón. Porque lo que está sentado en el trono de tu corazón son las riquezas. Por eso le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque Jesús conocía el corazón de ese hombre. En el verso 22, algo que dice más adelante, dice, al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. El propósito de Jesús no era hacerlo sentir mal. Lo que quería hacerle ver era que tenía a alguien sentado en el trono de su corazón que no era Dios mismo, que eran las riquezas. Jesús le estaba diciendo dónde encontrar la verdadera realización y plenitud, pero decidió amar más las riquezas. Y luego dice el verso 23, Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos.
Y cuando normalmente leemos este versículo pensamos que las riquezas son malas, pero por favor no lo veamos así. Entendamos el contexto bajo el cual está sucediendo. Jesús acaba de tener una mala experiencia con este mal hombre que acaba de colocar y decidir colocar las riquezas en el trono de su corazón y no a Dios. Y entonces por eso dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y en aquel tiempo recordarán lo que continúa donde Jesús dice, qué difícil es que un camello entre por la cabecita, el agujero de una aguja, ¿no? Y entonces para estos hombres les creaba mucho sentido porque el animal era de lo más grande que ellos podían ver, porque donde Jesús desarrolló ministerio, los camellos eran los animales más grandes y una aguja era algo diminuto. Lo que estaba haciendo Jesús es que estaba siendo sarcástico, pero no estaba diciendo que las riquezas eran malas. Lo que estaba diciendo Dios es que cuando las riquezas están mal colocadas en nuestro corazón, eso es difícil de quitar. Porque tenía una mala experiencia con este hombre. Pero al final de este versículo, al final de estos versículos, Dios termina con un momento de esperanza. Y Jesús dice, para Dios no hay imposibles. Porque Dios puede impactar el corazón de las personas y quitar a Mamón del corazón de nuestro corazón para ir sentarse él. Familia, nuestra identidad correcta está en Dios. Por favor, nuestra identidad correcta está en Dios. El sentido de nuestra existencia es vivir para Él, no acumular, no para vivir preguntándonos y pensando y analizando un poco más, solo un poco más. No, no somos llamados, amigos, a ser los más ricos del cementerio, en otras palabras. ¿Dónde va a quedar todo lo que tú tienes cuando el día que tú te mueras? Alguien más se lo va a quedar. No estamos llamados, no hemos sido llamados por Dios para ser los más ricos del cementerio. Tener una expectativa correcta de la vida nos ayuda a tener presente cuál es el lugar correcto del corazón. El dinero, como toda bendición de Dios, sirve y es para bendecir a otros, que no ocupe nuestro corazón. No es un tema de acumulación, sino es un tema de colocar a Mamón en donde tiene que estar para colocar a Dios en el trono que le toca, que es el trono de nuestro corazón. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 18. Por favor, puestos de pie, ayúdenme a leerlo, por favor. En cuanto se pongan en pie, por favor, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Amigos, familia, solo en Dios encontramos una vida abundante y generosa. Solo en Dios. Dice Jesucristo mismo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando hablamos de abundancia no te estoy hablando solamente de esto. Te estoy hablando que tú veas los tuyos como hoy lo viste, a tus hijos aquí adelante tomando buenas decisiones. Qué gusto es cuando nuestros hijos toman buenas decisiones. Los que son padres saben de lo que les hablo. Y qué doloroso es cuando nuestros hijos toman malas decisiones. Duele. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando estamos en Dios, eso nos da sentido y eternidad. Atesorando, no acumuléis en esta tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino antes haced tesoros en el cielo, dijo Jesús, donde no hay corrupción. Nosotros tenemos que comprender que tenemos que aprender a vivir la vida desde una perspectiva eterna. Porque cuando el ídolo del dinero está en nuestro corazón, anhelamos y ansiamos lo que esta tierra nos puede dar. Pero cuando vivimos con una perspectiva eterna, anhelamos lo que la eternidad nos tiene preparado. Y eso nos lleva a vivir una vida de generosidad. Eso nos lleva a vivir una vida libre, fuera de ansias, porque entendemos de quién dependemos. No de tu cuenta de banco, dependemos de Dios.